Hola a todas, bienvenidas a una nueva tarde de amigas. Hoy vamos a estar junto con Joe hablando de un tema muy bonito que es el tema de la honra. Entonces, bienvenidas a todas, gracias a las que se van conectando, gracias también a las personas que nos ven por diferido. Este espacio es un espacio diseñado para ustedes. Hoy vamos a tener una invitada súper especial, vamos a tocar un tema súper relevante como es el tema de la honra. Y bueno, gracias a todos por conectarse, de verdad que para nosotros es un privilegio poder compartir con ustedes esta tarde de amigas, tanto hombres como mujeres que se van conectando en este espacio. Lo importante es que podamos aprender juntos, que si tienen preguntas para hacerle a nuestra invitada la puedan hacer a través del chat, si tienen comentarios también los pueden hacer a través del chat. Este espacio es diseñado para que podamos hablar diferentes temas no solamente para las mujeres, sino que también nos podemos instruir todos como seres humanos y con el único fin de acercarnos mucho más a Dios. Entonces, bienvenidos a todos a esta nueva tarde de amigas, donde vamos a tener, como les decía, nuestra invitada especial y vamos a hablar de un tema que siempre lo hemos tocado y siempre decimos que es la única promesa que tiene su recompensa y es el tema de la honra. Entonces, bienvenidos a todos y a todas que se van conectando. Ya en pocos instantes vamos a tener a nuestra invitada del día de hoy. Y bueno, como les decía, si tienen comentarios, si tienen preguntas para hacer, las pueden hacer a través del chat. Lo más importante esta tarde, amigas, es que estamos todos unidos haciendo preguntas, que sea súper interactivo y bueno, que aprendamos de nuestra invitada. Las primeras que se llevan el aprendizaje somos nosotras mismas. Entonces, bienvenidos a todos y ya anunciaremos a nuestra invitada del día de hoy, hablando sobre la honra. Hola, mi Joe. Hola Vivi, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, ¿cómo va todo? Bienvenida a este espacio, a una nueva tarde de amigas. Qué rico tenerte, así sea de forma Ay, virtual, no importa. por favor. ¿Cómo No, el placer estás? es mío, además nunca he hecho un en vivo, entonces, oh, a ver, Ya, ahí ya te volvemos a tener esto. ya, estoy aquí, ¿bien? Sí, ya, Me perfecto. congelé, ah, Súper. Si tú sí me escuchas bien, entonces lo primero suele pasar temas de tecnología. Cuéntenos si nos ven bien a las dos, si nos escuchan bien. Nos lo pueden escribir a través del chat, porque yo veo a Joe súper estática, como se pausó. Listo, vamos a entonces esperar unos segundos que se vuelva a conectar nuestra invitada del día de hoy. Como les decía, es Joe, que además es una mujer que admiro un montón, una gran amiga. Entonces, bienvenidas y bienvenidos a todos los que se van conectando hasta ahora. Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito que es el tema de la honra. Entonces, creo que ya, ahora sí. logré. Hubo una caída de internet justo, pero No, bueno, ya. no te preocupes, de eso se trata, para que vean que sí es en tiempo real. No, total. Bueno, mi Vivi, no, feliz de estar acá, gracias por esta invitación tan bonita. No, yo soy la más agradecida y la más feliz de tenerte con nosotras el día de hoy. Entonces, bueno, ¿tú me escuchas bien? Ahora, yo te escucho, pero ahora te veo negra. Ya, ahora sí. Vale, sí, vale. Esperemos que lo logremos. Vale. Listo, no te preocupes, de eso se trata. Esta es la vida. Tal cual, tal cual. ¿Cómo estás? Entonces, Bueno, ok. no te afanes. Tranqui. Entonces, para comenzar, Joe, quisiéramos conocerte un poquito, que nos cuentes qué te gusta, un poquito sobre ti, y ya luego empezamos a hablar del tema de hoy, que es el tema de la honra. Yo te veo. Vale. ¿Me oyes? ¿También? Sí, también. Ya ahora sí, no te veo.
son problemas técnicos que nos pasan muchas veces. Así que cuéntenme si soy solo yo o ustedes también lo ven pausado. Ah, bueno. Bueno, vamos a darles unos segundos porque sé que el tema del internet siempre puede fallar, el tema del Wi-Fi y del internet, pero gracias a todas y a todos que se van conectando, hoy vamos a hablar de un tema muy relevante, es el tema de la honra, de cómo Dios nos enseña a honrar, de qué ese tema de la honra, qué quiere decir y qué herramientas prácticas y consejos tenemos nosotras como mujeres y como seres humanos en general para aplicar la honra en nuestra vida. Un concepto que muchas veces ha sido tergiversado por el sistema, por la cultura, y queremos aprender un poquito qué dice la palabra de Dios acerca de la honra, de nosotras como mujeres, como hombres, que nos quiere enseñar la palabra de Dios. En este momento se cayó la señal, se veía un poquito borrosa, vamos a esperar si pudo regresar el internet, regresar, conectarse desde el celular con un mejor internet para que nos pueda compartir todo lo que Dios ha puesto en su corazón. Y estas cosas pasan. Es normal que tengamos estos inconvenientes técnicos. Entonces sí les pido a ustedes que nos vayan contando si nos ven bien, si nos escuchan bien, para pues que el mensaje se pueda transmitir de la forma más bonita y que ustedes puedan aprender un poquito acerca de este tema sobre la honra. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo, si ya podemos tener a yo. Ahora sí, esperemos, vamos a ver cuánto, tranquila, eso pasa, no te preocupes. O sea, de verdad, no sé qué pasa con mi internet, pero bueno, este es el del celular, vamos a ver si funciona bien. Listo, mi yo. Bueno, cuéntanos un poquito de ti, ya eh, que tuvimos ese delay, entonces cuéntanos un poquito de ti, qué te gusta, y bueno, ya después vamos a entrar en el tema de la honra, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Dale. No, pues, ¿qué puedo contar de mí? No, no mucho, o sea, creo que soy una hija de Dios ante todo. Amo a Dios sobre todas las cosas y creo que es mi fortaleza, es mi norte. Y bueno, además de eso, soy esposa, soy mamá, tengo un esposo ¿hace cuánto me casé? Ya casi 9 años. Eh, Tengo una hija hermosa que amo con todas las fuerzas de mi ser, que ya va a cumplir 2 añitos. Y además, pues soy abogada y trabajo asesorando una empresa en la actualidad. Pues hago pues un poquito de todo, ¿no? ¿Qué me gusta hacer? Me encanta pasar tiempo como en familia, con Alex, con mi chiquita. Nos gusta ir a cine, pero hace mucho tiempo no vamos así. Por obvias razones es difícil gestionar todo el cuidado de Amalia, pero bueno, cuando podemos vemos series, pasamos tiempo muy en casa, cocinar, me gusta comer. Entonces, Comer con bien. le funciona. Pero eso, pasar tiempo con mis amigas también, con Steffi, que ahí la veo conectada, te quiero, gracias. Ay, qué Sí, sí, chévere. hacer un poquito. Súper. Sí. Súper, súper, qué bonito. Es como para entrar un poquito en confianza y que de pronto las personas que no te conocen puedan, digamos que generar esa empatía y podamos hablar el tema que nos corresponde el día de hoy. Y bueno, ya que nos contaste un poquito sobre ti, que además eres esposa, que eres mamá, que además eres amiga y eres obviamente una hija de Dios, que es lo más lindo. El tema de la honra, ¿cómo lo ves tú? Y que nos puedes hablar un poquito sobre este tema que es muy importante y que de pronto el concepto no ha sido tan claro o se ha tergiversado a lo largo de la historia. Es que yo creo que es un tema que es amplio, ¿no? Entonces, cuando tú me hablaste del tema de la honra, yo decía, wow, ¿por dónde abordo? Pero, pues, digamos, ya vinculado con el tema de la mujer, hay mucho que decir y hay mucho que hablar, ¿no? Pero yo creo que si vamos a revisar qué significa la honra, encontramos muchas maneras de verlo. Si buscamos en el diccionario, nosotros vemos que la honra es la estima, es el respeto, puede también ser la buena opinión o la fama adquiridas precisamente por la virtud y por el mérito. Es la demostración de aprecio que se hace a alguien en virtud del mérito o la virtud.
Es decir, o sea, tiene muchísimas aplicaciones. También la honra puede ser un valor, ¿no? O sea, Ujú, es, o sea, en realidad es un tema bastante amplio. Y yo creo que a pesar de que la honra tiene muchas acepciones, digamos, Dios también le da como una perspectiva distinta, ¿no? Hay también muchas formas de honrar. Nosotros vemos que, digamos, Dios dice que lo podemos honrar agradeciéndole. Sí, yo encontraba pasajes cuando estaba mirando el tema, encontraba pasajes que decía que a Dios lo honra que le agradezcamos, ¿no? Que tengamos corazones agradecidos. ujú, Pueden ser alabándolo, exaltándolo, pueden ser de tantas maneras. O sea, yo creo que existen diversas formas de honrar a Dios y a cualquier persona al final. Y yo creo que es un tema que es real, que digamos que aquí lo vamos a tratar un poco más enfocado hacia las mujeres, pero yo ujú, creo que es un tema que toca a todos, ¿no? O sea, yo creo que el deber de honrar es de todos, ¿sí? Al final no es algo aislado de nosotras, ¿no? Entonces, algo que me llamó mucho la atención de la honra fue que yo buscaba cómo honrar, ¿no? Y ujú, hay un versículo de la Biblia que dice en Mateo 15:8, dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces me impactaba porque eso lo dice Jesús y precisamente se lo decía a los fariseos, ¿no? Entonces, digamos que nosotros podemos honrar a veces de manera hipócrita, ¿sí? Nosotros podemos honrar de labios, pero no de corazón. Entonces, ujú. yo creo que ahí podríamos empezar la discusión, ¿no? ¿Desde dónde debemos honrar? Yo creo que desde el corazón. Yo creo que debemos ser sinceros con el corazón, o sea, con lo que tenemos ahí. Tenemos que honrar a las personas de allí, desde allí, ¿no? Nuestro corazón es relevante. Al final, para Dios, siempre Dios dice que Él busca nuestro corazón, ¿sí? Entonces, yo creo que eso sería como la primera cosa, como honrar de corazón, ¿sí? Indistintamente, seamos mujeres o no, yo creo que desde ahí, yo creo que con sinceridad. Pero yo creo que lo que pensaba era, Vivi, que yo creo eh, que se requiere de nosotras para poder honrar con un corazón sincero, ¿no? Entonces yo Ujú, pensaba en tres cosas, se las comparto y podemos hablarlo, ¿no? ujú, Primero yo pensaba que un corazón sano, ¿sí? Que es necesario tener un corazón sano. Lo segundo yo pienso que es tener un corazón humilde, ¿sí? Para tener la capacidad de honrar a otros necesitamos un corazón humilde. Y lo ujú, tercero, yo creo que es un corazón que da, sin reserva. Quizás, y pues el mejor ejemplo de dar sin reserva es Jesús, ¿sí? Él se dio incluso a sí mismo, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Yo creo que podríamos empezar con eso. sí, Eh, mucho. como lo- Muy difícil, pero creo que lo que tú dices es muy necesario porque al final es la intención. Estamos honrando a las personas que estamos honrando o porque estamos honrando a Dios, más que el cómo, que creo que también es importante, es el por qué, el para qué lo estamos haciendo y cuál es como esa intención, esa raíz que nos lleva a honrar. Y muy bonito lo que tú decías de esos tres factores claves para tener un corazón que honra. Y es tener el primero que hablaste, que era el tener el corazón sano, porque muchas veces nos dejamos llevar por presiones y empezamos a honrar porque otros están honrando o empezamos a imitar porque otros lo están haciendo y no realmente porque nuestro corazón esté sano y porque la motivación sea genuina, o sea, sea porque realmente queremos honrar a esa persona. Entonces, no sé tú qué opinas, pero ¿cómo podríamos entonces las mujeres empezar a tener un corazón sano para poder honrar genuinamente a Dios y a nosotras mismas y a las personas? Obvio, yo creo que lo primero es, yo pienso que todas las mujeres en general, también los hombres, obviamente, pero aquí, en nuestro caso, yo creo que tenemos que siempre revisar nuestro corazón constantemente. Yo creo que todos en algún momento de la vida somos maltratados o tenemos heridas del pasado o lo que sea. Entonces, yo creo que eso es algo como que uno va cargando con el tiempo y a veces se nos olvida que necesitamos perdonar, ¿sí? Entonces, yo creo que es importante hacer un ejercicio constante de revisión de qué hay en nuestro corazón, porque pues nuestro corazón es valioso, ¿no? También la Biblia dice que de él mana la vida. Entonces yo creo que hay que estar atentas a lo que hay allí y muchas veces cuando uno piensa en lo que está saliendo del corazón, cuando uno se da cuenta cómo está tratando a las personas, cómo trato
cualquier persona en general, a la persona que Ujú. me sirve, a la que no me sirve, al esposo, a la amiga, al hermano, ¿sí? Eso dice mucho de cómo estamos nosotras y cómo está nuestro corazón. ¿Cómo sanar? Yo diría, yo en lo personal, pues con Dios, siempre Ujú. me desahogo con Él, yo le cuento lo que siento, lo que no siento, Él es el sanador por excelencia y creo que tener una relación con Dios constante, permanente con Él, hablar lo que nos pasa con sinceridad, como lo hablaríamos con una amiga cuando le contamos, es que me duele mucho esto, me duele el corazón, estoy triste, estoy enfadada, o sea, Dios es un Dios que nos entiende al final, ¿no? Entonces yo creo que es así, ¿no? Es revisando constantemente, es perdonando, es perdonando todo lo que tenemos que perdonar, incluso lo que muchas veces no, ¿no? Porque a veces incluso la gente no se equivoca, pero uno siente una carga con la gente, Ujú. ¿sabes? Sí, entonces yo creo que incluso ahí tenemos que hacer el ejercicio de perdonar y es un ejercicio para uno y pasa lo mismo con la honra, ¿no? Creemos que es algo que le estamos dando a otra persona, pero en realidad el perdón es algo que nos estamos dando a nosotros mismos. Estamos trabajando en nosotros y estamos permitiendo tener un corazón que realmente esté libre, esté sano, que esté libre de ofensas, que esté libre de heridas. Y yo creo que así vamos a poder amar mejor a otros y también dar a otros y honrar a otros, ¿no? Que yo creo que al final la honra tiene que ver mucho con dar, ¿no? Con dar. Entonces al final tú no das cuando no puedes, cuando no tienes en el corazón cómo dar. Eso Ujú. es lo que creo. Ujú. Sí, no, totalmente de acuerdo. Creo que es muy importante lo que dices de el tema del perdón, cómo está alineado a la honra, porque cuando no perdonamos somos esclavos de esa situación, de ese momento, de esa herida, y muchas veces tenemos que perdonar incluso nuestro pasado, tenemos que perdonar nuestra historia, tenemos que perdonar a las personas que más amamos, que Dios lo dice en su palabra, muchas veces son las que más nos hieren, y si Dios lo hizo por nosotras, porque Él nos perdonó, porque nos amó, porque aún se entregó en una cruz. Él no sabía si lo íbamos a honrar o no, Él no sabía si íbamos a ser seguidoras de Dios o no, Él simplemente lo hizo por amor. Y nosotras, ¿cómo no vamos a perdonar a los demás? Creo que el tema del perdón, como lo dices, está súper alineado a la honra. Y qué bonito que lo tocas porque es uno de los primeros pasos para poder tener ese corazón sano y es perdonar, perdonar incluso cuando no nos han pedido perdón, porque muchas veces como mujeres esperamos, bueno, y mi esposo cuando me va a pedir perdón, si él sabe que me iré yo, o mis hijos, o mi mamá, o mis hermanas, bueno, estoy esperando el perdón y nunca llega, entonces tengo como ese rencor cargado en el corazón y no me libero, entonces estoy esclava de eso y no puedo honrar a los demás realmente como de forma genuina, con una intención bonita, que es lo que tú dices, el tema de dar. Entonces, qué bonito. Y sí, la invitación es, si quieres perdonar, si necesitas perdonar, perdonemos de la mano de Dios. Si necesitamos sanar el corazón, el sanador por excelencia, como lo decías, es Dios. Tengamos conversaciones honestas con Dios, porque a veces también pensamos que Dios no conoce lo más íntimo, entonces llegamos a hablar con Dios como, no, sí, pues es que no me dolió tanto, pero yo lo quiero perdonar, pero realmente tengamos esas conversaciones honestas con Dios. Creo que es bonito lo que nos cuentas. Sí, sí, sí. Sí, y lo propio pasa también con el corazón humilde, ¿no? Me sorprendía cuando estaba también buscando pasajes, encontré uno que decía que la humildad precede a la honra. Y decía, wow, o sea, es real, necesitamos tener corazones humildes para poder honrar, ¿no? Yo creo que para poder reconocer lo bueno en otra persona, Ujú. necesitamos tener corazones que no sean orgullosos, ¿no? Al final, yo creo que la humildad tiene que ver mucho con identidad, ¿sí? Yo también creo que con estar seguros con quiénes somos, no se trata de ser más, no se trata de ser menos, porque también hay muchas falsas ideas de lo que es la humildad, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos que es denigrarnos o despreciarnos a nosotros mismos, o que tiene que ver con lo que tenemos o con lo que no tenemos, con lo que hacemos, ¿sí? Ujú. Que si eres, a mí de hecho, he dicho que siempre me cansa, pero que dice como... es un como es una persona humilde, no, es como cuando dicen, cuando se refieren a las personas pobres, dicen son personas humildes, ¿sí? Ajá. A mí eso me causa, yo siempre le digo a Alex, pero no necesariamente un pobre es humilde, o sea, no tiene que ver una cosa con la otra, ¿sí? Entonces yo pienso que hemos ligado la humildad
a un montón de cosas que en realidad no son. Yo creo que Jesús es un buen ejemplo porque si ustedes se dan cuenta, él lavó los pies de los discípulos, ese pasaje a mí me encanta, y o sea, él siendo Dios, se despoja de sí mismo, se arrodilla, le lava los pies a los discípulos como un acto también de servicio y de honra a ellos, ¿sí? Entonces, pero en ese mismo pasaje que se explica el lavado de pies, él dice, ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. ¿Sí? O sea, Jesús era una persona que tenía claro quién era, ¿sí? Y el agacharse a lavarle los pies a sus discípulos no lo hacía menos ni más, era Jesús. Entonces yo creo que el corazón humilde tiene que ver mucho con eso, ¿no? Como con la identidad, con tener claro quiénes somos. Y, y eso nos permite dar a otros sin temor, ¿no? Como sin sentir que vamos a perder algo y tampoco sin sentir que estamos dando más de lo que debemos dar. Así es, y me encanta ese pasaje que dices porque Jesús incluso le lavó los pies a Judas. Uno muchas veces, todos tenemos un Judas. Yo digo que si Jesús tuvo un Judas, de ahí para abajo todos vamos a tener un Judas en nuestra vida, queramos o no. Y que él incluso le lavó los pies a Judas sabiendo lo que Judas iba a hacer, que le iba a traicionar, que le iba a herir. Porque muchas veces, y me pasa, abriendo mi corazón, que personas que me han herido, amigas, personas cercanas que me han herido, me cuesta honrarlas porque como que quiero que sientan el dolor que yo sentí, como digo, ¿por qué son así? Y después voy a esos pasajes y me dice Jesús, yo serví, yo lavé los pies de Judas sabiendo que me iba a traicionar. Tú puedes tener un corazón humilde, tú puedes tener un corazón dador, generoso y honrar incluso a las personas que te han herido, porque el mejor ejemplo es Jesús. Entonces, cuando yo veo el ejemplo de Jesús, que en cuál sirve, que dice su palabra, que si nos queremos hacer primeros, nos volvamos servidores, vayamos de últimas, wow, digo, como la humildad no se trata de dinero, como tú lo dices, porque asociamos la pobreza con humildad, y creo que se trata más de no ser orgullosos, de no tener un corazón orgulloso. Y qué difícil nos es no ser orgullosos porque cada vez más, muchas veces, y ahora con el tema de también de amarse a sí mismo, que también se ha tergiversado un poco, entonces ya vamos al otro extremo. Y entonces somos egocéntricos, entonces yo puedo sola, no necesito de nadie, tengo los mismos las mismas niveles o yo puedo hacer lo mismo que lo hace otra gente y se nos tergiversa un poco también ese concepto y tendemos también a menospreciar el poder de Dios en nuestra vida. Entonces, el tema de la humildad, como tú lo dices, es un ejemplo Jesús y siempre que lo vuelvo a leer es como, wow, quiero tener un poquito de lo que él tuvo, de ese amor y de esa humildad, porque es de bajar nuestro orgullo, dejar de mirarnos a nosotras mismas, y yo digo dejar de mirarme el ombligo y empezar a ver a los demás, el ombligo de los demás y la historia y el contexto de las demás personas. Porque muchas veces tendemos a juzgar antes de conocer cuál es la historia detrás de un corazón que tal vez está herido y nosotros pues ponemos esa barrera y no tenemos un corazón humilde. Entonces, el tema de que hablas de tener un corazón humilde, cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos, sin dejar de ser Dios, porque lo que tú dices, yo soy maestro, sí, es muy bien que lo digan porque es la verdad, pero vengo a servirles y tengo un corazón humilde para que ustedes se sientan amados y se sientan importantes. Y creo que de eso también se trata la humildad, de hacer que otras personas se sientan amadas, se sientan importantes, de pedirle a Dios discernimiento para poder saber quién necesita una oración, qué amiga, qué familiar necesita una palabra de afirmación y tener un corazón generoso y honrarlo también con eso. Total, total, de acuerdo. Sí, y yo creo que ha unido con el último punto que te decía y es un corazón que da sin reserva, ¿no? O sea, pues volvemos a lo mismo. Si pensamos en Jesús, pues él no se reservó en nada, no se reservó para, para sentarse a lavarle los pies a los discípulos y tampoco se dio sin reserva en una cruz, ¿no? O sea, al final él dio la vida por nosotros y yo pensaba y era algo muy fuerte y era que cuando a Jesús lo van a crucificar y lo maltratan, las autoridades y lo ofenden y le dicen tantas cosas, él no responde. ¿Sí? Él sigue siendo respetuoso, sigue siendo honrando, sí, incluso hasta la cruz. Entonces, la verdad es que pensar siempre en Jesús es como pensar en todo lo opuesto a lo que habitualmente pensamos y entendemos que es el amor, que es la humildad, que es todo, ¿no? Entonces, por eso siempre creo que será el mejor ejemplo
de lo que podemos llegar a ser como creyentes, ¿no? Entonces, pues sí, eso. Sí, la generosidad. Creo que un corazón que honra es un corazón dador y generoso también. Y muchas veces tendemos a pensar en la generosidad con el dinero. Entonces también yo soy generosa porque le doy de comer a los pobres, porque le doy plata a la persona que está pasando por necesidad. Y creo que la generosidad va mucho más allá. Si pensamos entre el dinero y el tiempo es un recurso mucho más importante que el dinero. Y muchas veces no somos generosos con el tiempo, ni siquiera con el tiempo de descanso de nosotras mismas, ni siquiera con el tiempo de nuestra familia, ni con el tiempo de nuestros hijos, ni con el tiempo con Dios, comenzando por ahí. No somos generosos en dar de nuestro tiempo porque es que Instagram va primero, porque es que la última noticia, el trending topic, los olímpicos, y no le estamos siendo generosos también con mostrándole a Dios nuestro corazón dispuesto a escuchar lo que Él tiene. Entonces, la generosidad va mucho más allá del dinero. El dinero es pasajero, al final es algo que nos inventamos como seres humanos y creo que debemos tener y empezar a ser mujeres y hombres generosos en otros aspectos diferentes al dinero. Creo que está muy marcado de la persona generosa, es la persona que da en temas económicos y se nos olvida que podemos dar tiempo, que podemos dar amor, que podemos dar palabras de afirmación, incluso que podemos dar honra, que muchas veces no lo hacemos. Sí, Entonces, total, ese total. punto creo que me parece súper bonito. Sí, mi vida. Y bueno, lo otro que estuve pensando es mucho a quién debemos honrar, ¿no? Entonces, pues sobre eso también habla muchísimo la Biblia y yo creo que obviamente sin duda al primero que debemos honrar es a Dios. Eh, y yo pienso que la manera más básica, pero a la vez más difícil y más bonita de honrar de honrar a Dios es amándolo, ¿sí? Es amándolo con todo, ¿no? Teniendo una relación con Él. Yo pienso que cuando lo amamos y tenemos una relación con Él, al final todo viene como consecuencia de ello, ¿sabes? O sea, cuando pasamos tiempo con Dios, también lo conocemos, sabemos quién es Él y nos va a ser fácil honrarlo, ¿sí? Nos va a ser fácil entender por qué honrar a Dios. ¿Sí? Cuando yo paso tanto tiempo con alguien y lo conozco a profundidad, me doy cuenta de sus bondades y sus defectos. Pero pues en el caso con Dios, la verdad es que pues Él es perfecto. Entonces, pues te va a ser fácil honrarlo, te va a ser fácil exaltarlo, te va a ser fácil alabarlo, te va a ser fácil amarlo. Entonces, pues yo creo que como mujeres también estamos llamadas en nuestra relación con Dios a, a que si no sentimos ganas de honrarlo o que si ni siquiera tenemos una relación con Él porque no lo conocemos, no sabemos de nada de Él, pues es empezar por ahí, ¿no? Es empezar a conocerlo, es empezar a pasar tiempo con Él y, y ya vendrá el resto, ya vendrá las ganas de adorarlo, las ganas de honrarlo. Pues a mí me pasó así, o sea, a mí al principio cuando me hablaban de Dios, recuerdo mucho que veía a la gente muy entusiasmada con Dios, así como alabando, exaltándolo, y yo decía, esta gente está loca, y lo entiendo, y seguramente si alguien me ve, esta está loca, sí, y sí, la Biblia lo dice, incluso dice, es locura para muchos, sí, pero yo creo que es eso, ¿no? Es darse la oportunidad de conocer al ser más maravilloso que pueden conocer. Y ahí hay un pasaje también que dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. El Hijo es Jesús. Entonces yo creo que hay que empezar por tener una relación con Jesús y, y ya vendrá la honra al Hijo y por ende al Padre. Y empezar a conocer lo que tú dices, leer la palabra de Dios. Y muchas veces como mujeres y como hombres queremos entender la Biblia. Entonces pero es que no entiendo, pero es que como así que la zarza ardiente, pero como así que abrió el mar en dos. Y es que la Biblia no es para ser entendida, la Biblia es para ser revelada. Entonces necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos abra los ojos espirituales, que nos permita tener esa comunión con Dios, recibir el Espíritu Santo en nuestro corazón y empezar a ver la Biblia con ojos nuevos, con ojos, con los lentes, como decimos muchas veces, no sucios, sino con la perspectiva de Dios. Y cuando empezamos a crecer en el conocimiento de Dios, cuando empezamos a tener una relación personal con Él, como pasa con el esposo, como pasa con las amigas, ahí es cuando empezamos a ver las maravillas de Dios. Y yo puedo leer un versículo, un capítulo 10.000 veces y me sigo maravillando porque digo, no lo puedo creer. O sea, digo como, wow, o sea, de verdad, Dios se pasa. O sea, en mi cabeza nunca
hubiese estado no sé, esta apreciación o este detalle. Entonces, lo más bonito es que podamos comenzar a tener una relación personal con Dios, que podamos acercarnos a Dios. Al final, como tú decías al principio, Joe, la gente nos va a fallar, nuestros esposos nos van a fallar, nuestros amigos nos van a fallar, los pastores de una iglesia nos van a fallar, los sacerdotes de una iglesia también nos van a fallar, la gente nos va a fallar porque somos seres humanos, pero el único que nunca nos va a fallar y que está ahí siempre lleno de amor es Dios. Entonces, ¿cómo nos vamos a acercar aún más a aquel que nunca nos va a fallar y que nos conoce, además nos diseñó a su imagen y semejanza? Entonces, la invitación es, sí, claro, nosotras podemos decir, es muy fácil honrarlo. O sea, yo decía, pues, ¿quién no va a honrar a Dios si es Dios? O sea, pero para muchos puede que no y puede que tengan estén viendo a Dios como un Dios lejano o como un papá juzgador o con muchas reglas, y Dios es todo lo contrario, creo que es todo lo contrario a lo que, no quiere decir que no tenga límites, porque es un Dios de límites, pero es un Dios que es amor, o sea, Dios es igual amor, entonces qué bonito que podamos empezar a acercarnos a Dios para poderlo honrar, para poderlo conocer a profundidad y que Él ponga ese anhelo en nuestro corazón y empecemos a construir esa relación con Él. Y además que muchas veces también tenemos la imagen errada de Dios por muchos motivos, ¿no? O sea, yo tenía una imagen muy errada de Dios antes de conocerlo, digamos, personalmente, por lo que había vivido, por mis experiencias. Tuve una mala experiencia en una relación, digamos que en una época mi mamá también, digamos, se involucró con una congregación que no era de sana doctrina, entonces y tuve muchas malas experiencias alrededor de, entonces, pues eso también a veces distorsiona la imagen que tenemos de Dios y nos es difícil verlo como alguien cercano, alguien amoroso. Entonces, yo creo que es darse la oportunidad eh, personal de conocerlo y no es a través de un pastor, no es a través de una iglesia. Obviamente las personas ayudan y pues estamos para eso, no somos un cuerpo y estamos para eso, pero al final es una relación personal con Dios, ¿no? Es nuestra, es eso. Entonces, bueno, por ahí creo que podemos empezar, pero bueno, a la otra persona que creo que debemos honrar es a nosotras mismas, ¿sí? Hablando ya más en específico de la honra y la mujer, ¿no? Eh, Hay un pasaje en Isaías que dice Dios que nosotros, que nos ama y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Yo creo que Dios nos ve así, ¿no? Como preciosas y dignas de honra. Y preciosos también si hay por ahí colados. Pero total, o sea, yo creo que ese es el amor de Dios, así nos ve Él, pero muchas veces nosotras mismas no nos vemos así, ¿no? Entonces, a veces nos es más fácil incluso honrar a otras personas que honrarnos a nosotras mismas y yo creo que hay que empezar a honrarnos y a vernos de esa manera, ¿no? Yo creo que yo, yo pensaba, ¿cómo me honro? Yo creo que nos podemos honrar amándonos, ¿no? Viéndonos con los ojos que Dios nos ve. Dios, somos la creación admirable de Dios. Tú ahora este pasaje del Salmo 119, creo que es, explica muy bien cómo Él nos gesta en el vientre de nuestra madre, cómo nos forma, cómo nos hace maravillosas, cómo nos hace únicas. De hecho, creo que esa es otra forma de honrarnos a nosotras mismas y es aceptándonos, ¿no? Yo creo que en este mundo donde caemos tanto en la comparación, y yo creo que de hecho tienes muchos lives en donde reiteradamente muchas opinan que estamos en una competencia vana todo el tiempo y nos comparamos unos con otros, con lo que teníamos, con lo que no tenemos. Y yo creo que hay que hacerle un alto como mujeres a eso y hay que aceptarnos. Y no es aceptarnos como, ay, qué decepción, esto es lo que me tocó, ¿sabes? Sí. Sino como ver el valor que realmente tenemos. Todas somos únicas al final, cada Dios, la gracia de Dios, mi esposo dice mucho esto, la gracia de Dios es multiforme. Y creo que es verdad, Dios es muy creativo y Él le da a cada uno lo que tenía que darle, ¿no? No nos dio, no nos da más, no nos da menos. A mí no me hizo más o menos guapa, no me hizo más inteligente, me dio lo que él creía que era mejor. Y yo creo que en ese camino de comparación nos perdemos de la maravilla de valorarnos y apreciarnos a nosotros mismas y aceptarnos. Pues yo creo que una manera también de honrarnos a nosotras mismas es esa, aceptando nuestra unicidad, por decirlo de algún modo, ¿sí?
y apreciándola, valorándola y viendo por qué yo tengo esto y lo que tengo tiene un propósito además, ¿no? Entonces, yo creo que eso, ¿no? No comparándonos, respetándonos, porque muchas veces además yo pienso que nos maltratamos mucho con nuestra boca, con nuestras palabras. Nos escuchamos a nosotras mismas diciéndonos, ay, qué horrible, qué bruta, qué gorda, qué... Sí, Ujú. diciéndonos un montón de cosas que yo creo que al final es una manera de deshonrarnos, ¿no? De despreciarnos. Y yo creo que de eso no se trata, ¿no? Yo creo que eso dice mucho de la forma que pensamos de nosotras mismas y pues lejos está de la realidad, ¿no? Ujú. Eh, También creo que pues respetarse también significa mucho a veces, eh, digamos, también poner límites, ¿sí? Ujú. No sé si decirlo así, pero sí, bueno, límites. Hay relaciones muy tóxicas, hay mujeres que se permiten mucho maltrato. No solamente se maltratan a ellas mismas, sino que permiten el maltrato, ¿no? Ujú. Entonces, maltrato de la pareja, maltrato de la familia, maltrato de cualquier tipo, ¿no? Y pienso que es eso, por también una falta de amor y de identidad que nosotras mismas tenemos que darnos el lugar, el respeto y la honra también que Dios nos ha dado. O sea, Dios nos ve así, nosotras mismas debemos hacer así. Y cuando vemos que eso no es así, pues tenemos que poner alto, tenemos que poner límites y decir, bueno, hasta aquí, ¿no? Porque yo valgo, porque yo también tengo una importancia y un valor, ¿no? Ujú. Además Entonces, que yo creo que de esa forma también validamos un poco lo que Jesús hizo por nosotras en la cruz. O sea, Jesús derramó una gota de sangre por Viviana Ruiz y esa gota de sangre vale, o sea, valió la muerte de Jesús. A veces decimos, sí, vale la pena, valió la pena total, o sea, valió la muerte de la persona que me dio a mí la vida y me dio una vida eterna. Entonces, cuando nos deshonramos, no, estamos invalidando un poco lo que Jesús hizo por nosotras en la cruz. Y eso no quiere decir que nos vayamos al otro extremo, que tengamos temor de irnos al otro extremo de todo el tiempo tener un tema de egocentrismo, de narcisismo, que nosotras somos lo más importante, somos el centro del universo, que tal vez también nos lo venden mucho el sistema o la cultura en la que estamos, de tú puedes sola, tú eres autosuficiente, tú lo puedes lograr, tú eres el centro, si tú no lo logras, nadie más lo puede hacer como tú lo haces. Y creo que tampoco se trata de eso, pero se trata de darnos la estima correcta, de tener ese equilibrio y de honrarnos y de aceptarnos. O sea, yo a muchas amigas les digo molestando, es que no vas a tener otro cuerpo. O sea, es que el cuerpo que tienes es el que te vas a llevar hasta que se vuelva polvo. Entonces, ámalo, acepta y trabaja en las áreas que de pronto quieres trabajar. Se sí, vale decir que uno quiere de pronto tener, no sé, más músculo, tener más cintura, tener mejor abdomen. Eso no está mal, pero acepta tu cuerpo y trabaja por ello, pero es que no vamos a tener otro cuerpo. Entonces, si este es el templo del Espíritu Santo, honremos a Dios con nuestro cuerpo, honremos a Dios con nuestro testimonio, con nuestras acciones, con nuestras palabras. O sea, lo que tú dices, las palabras, yo digo, wow, de verdad. Y no solamente es en redes sociales, que eso ya es otro tema que podemos tardar 10 años hablando de ese tema, sí, pero también en intimidad. O sea, cuando estamos frente al espejo y nos miramos que nadie nos está mirando, ¿qué nos decimos? ¿Qué nos decimos? Ojalá yo tuviera el pelo que tiene ella, ojalá tuviera la boca que tiene ella, incluso muchas veces somos tan desagradecidas que ojalá tenga el hijo que tiene ella, mi hijo ojalá se comporte como se comporta el hijo de aquella, ojalá tenga el esposo de aquella, el y de eso marido. no se trata. O sea, creo que estamos deshonrando lo que Dios nos creó y somos, tú dijiste, está en el Salmo también 139, somos su creación admirable, somos la niña de sus ojos, somos nación santa, somos pueblo escogido, somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. O sea, tenemos que creer lo que Él dice, porque si no, no nos vamos a poder honrar a nosotras mismas y creo que uno no puede dar de lo que no tiene, tú lo decías, y no puedo dar honra a los demás si yo no me estoy honrando a mí misma, si yo no me estoy dando el lugar que Dios me dio en la cruz a mí solita, Viviana Ruiz. Sí, Él me lo dio a mí, porque para Él yo lo valgo, para Él yo valgo la muerte de su hijo por amor a mí. Y muchas veces nosotras mismas no lo creemos. Creemos que eso le pasa a la gente buena. Eso solo le pasa a los pastores o a las esposas de pastor. No, creo que Él murió por todos, o sea, por todos igualitos, con diferentes pecados. Y creo que es algo que es importante enfatizar porque empecemos a honrarnos a nosotras mismas. Es más fácil honrar, a mí me pasa, para mí es más fácil honrar a las demás personas que muchas veces honrarme a mí.
No sé Ujú. por qué, pronto es algo que lo que tengo que mejorar, pero me parece fácil halagar a los y lo hago genuinamente, decirles cosas bonitas a los demás, alegrarme con sus alegrías, pero cuando es conmigo me cuesta y ha sido un proceso que he venido con Dios, pero lo primero y lo principal es reconocerlo. Y si hoy tú que nos estás escuchando reconoces que te falta honrarte a ti misma, pues empieza a trabajar y con Dios es mucho más fácil ese proceso. Total, no, no, y de hecho iba a concluir con eso este pedazo, debemos honrarnos primero a nosotras para poder honrar a otros, ¿no? Entonces, y sí, bueno, hay mil maneras de honrarnos, ¿no? Cuidarnos también, el autocuidado creo que es importante, pasar tiempo solas también, ¿no? A veces tener esos espacios de intimidad para descargarnos, para perdonar, para hacer ejercicio, para bailar, para cantar, hacer eso que nos gusta. Yo creo que eso hace parte de cuidarnos a nosotras mismas y también honrarnos y honrar el templo que, o el cuerpo que Dios nos dio, ¿no? A veces, sobre todo cuando uno va como aumentando sus responsabilidades, cuando tiene hijos o lo que sea, muchas veces siente que darse tiempo a uno mismo, lo hablábamos hace poco, Vivi, y es como que está mal, ¿sí? Y no, está bien, yo creo que tenemos que cuidarnos a nosotras mismas para poder también cuidar a otros, entonces yo creo que también es una manera de honrarnos, ¿no? Eh, y ponía también manteniendo un corazón sano, lo que hablábamos, ¿no? Es trabajando constantemente en nosotras, revisando constantemente qué hay en nuestro corazón, qué nos está cargando. A mí me pasó mucho que al ser mamá no encontraba mucho espacio para descargarme emocionalmente, o sea, porque estaba todo el día con Amalia y llegaba al final del, y pues con Amalia no me iba a poner a llorar o A tampoco. gritar. Sí, además que Ama llegó después de que yo ya llevaba, digamos, 7 años casada, entonces como que tenía una dinámica de vida muy diferente. Entonces cuando ella entró en nuestra dinámica de vida, yo perdí muchos espacios de intimidad, como a solas. Entonces como que no encontraba la manera como de descargarme. Y me acuerdo que alguna vez lo hablaba con una amiga que es psicóloga, de hecho, y ella me decía, tienes que encontrar espacios, o sea, al final del día tienes que hacerte consciente de tus emociones, tienes que también darte ese espacio y ese lugar para cuidar de ti misma, de tu mente, de tu corazón, de todo, ¿no? Entonces, yo creo que esas son bonitas maneras de honrarnos, quizá hay un montón, pero sí creo que es importante concentrarnos también en otras, en honrar, y así mismo nos va a ser más fácil honrar a otros, porque tendremos también nuestro corazón sano, nuestra identidad clara, y será más fácil. Así es, súper. Sí, bueno, Vamos a honrar a Dios y honrarnos a nosotras mismas. sí, ¿Quién más? se pone bueno, o no tan bueno, no, no, todo depende desde la De la perspectiva. perspectiva que lo veamos, sí. Bueno, también pienso que es importante, obviamente la Biblia habla un montón de honrar a padre y madre, ¿no? Entonces yo creo que dice que es el primer mandamiento con promesa y de hecho dice que la promesa es larga vida, ¿sí? Entonces yo pienso que esto aplica para solteros, para casados, para viudos, para el que sea. O sea, yo creo que en cualquier momento y etapa de la vida quizás varía la forma en que podemos honrarlos, pero nosotros siempre yo creo que debemos honrar a nuestros padres, ¿no? Yo creo que es de vital importancia, eh, y no es fácil, no es fácil. Yo creo que hay un momento de la vida en que nos cuesta más y yo creo que es el momento en que nos volvemos adultos, ¿sí? Y que empezamos a hacer nuestra propia vida, que empezamos a pensar de una manera diferente quizás a nuestros papás, que empezamos a adoptar diferentes maneras de vivir, de pensar, de costumbres, de todo. Pero yo creo que vale la pena. Yo creo que vale la pena honrar a los papás, vale la pena creer que tiene un propósito, que tiene como una recompensa. Y me acuerda mucho, cuando pensaba en honrar a los papás, me acordaba mucho de Noé. No sé si te acuerdas que después, después de que pasa todo el tema del diluvio, y que Noé se emborracha y se desnuda. Y sus hijos, hay un hijo que lo mira desnudo y básicamente lo deshonra. Además, esta es la parte del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, obviamente esto es visto con bastante severidad, creo yo. Eh, pero hay unos que por el contrario se dan la espalda y cubren su desnudez, ¿no? Entonces yo creo que
Ahora, obviamente un teólogo podría interpretar mucho mejor esto que yo, pero para mí dice mucho de también que incluso los padres se equivocan y a veces los hijos, cuando somos hijos, bueno, yo ahora soy mamá y entiendo un poco más ese rol porque antes no lo veía así, pero yo sí creo que hay que ser más misericordiosos con los papás y también más entender más bien que ellos también son seres humanos y que se equivocan y que incluso en su desnudez, ¿sabes? Incluso en sus errores, muchas veces debemos honrarlos. Y ahí es donde cuesta, ¿eh? Yo no tengo un papá perfecto, pensamos en muchas cosas distancialmente diferente, eh, pero con los años he aprendido a honrarlo, he aprendido a mostrarle mi amor, mi respeto, a entender muchas veces que no puedo cambiarlo y que ese no debe ser tampoco mi camino ni mi propósito. O sea, yo no soy el Espíritu Santo. ¿Sí? Y hemos aprendido a convivir bien, digamos, los espacios que convivimos. Obviamente yo no vivo con mi papá, pero para mí fue difícil en un momento de mi vida, un momento en que vi muchos errores en él y sobre todo a los hijos nos afecta mucho ver cómo la relación de nuestros papás juntos, o sea, cómo trata a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestro papá, y eso nos carga y eso nos llena de rencor y nos cuesta. Nosotros vemos por algún motivo que nuestro papá maltrató a nuestra mamá, pues no nos va a ser fácil honrarlo, ¿sí? Pero pues yo creo que vale la pena, ¿no? Perdonarlos, ¿sí? Volvemos a lo mismo, creo que hay que perdonarlos muchas veces, hacer ese ejercicio de perdón, de misericordia, de entender que no son perfectos, que quizás ellos están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen o hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían en su momento y honrarlos con nuestro amor, honrarlos con nuestro respeto, con nuestro tiempo, con nuestro cuidado cuando están enfermos, en fin, de tantas maneras que hay para honrar a los papás. Sí, Pero no, y creo que muchas personas de pronto que nos están escuchando han perdido sus papás o han perdido seres queridos en esta pandemia que nadie se esperaba y que no estaba planeada en ningún calendario, en ningún pronóstico. Y qué bonito es que en este tiempo y que después de que terminemos este live podamos ir a buscar a nuestros papás, podamos escribirles un mensaje, no desperdiciemos la oportunidad y la oportunidad es hoy, la oportunidad no es mañana, no es más tardecito, ni siquiera es cuando me den ganas de perdonar, porque creo que a uno nunca le van a dar ganas de perdonar, ni siquiera al esposo con el que uno vive 24/7, ay no, yo tengo hoy ganas de perdonarlo porque me hizo tal, no, nunca va a tener uno ganas. Entonces no nos dejemos guiar por las emociones, sino fortalezcamos nuestro espíritu con todo lo que Dios nos está compartiendo y salgamos a pedir perdón, salgamos a dar una palabra de afirmación, salgamos a decirle, papá, te perdono y perdóname, a pedir perdón, perdóname por de pronto haberte juzgado porque estás en otra generación, porque la brecha tecnológica entre los papás y los hijos ahorita está de una forma abismal, porque muchas veces juzgamos que la cadena de Piolín, que todo el tiempo mandando oraciones y no sabemos tal vez que sea el lenguaje el amor de nuestra mamá, que sea el lenguaje el amor de nuestra tía, de las personas adultas. Entonces, que este también sea un espacio para que reflexionemos y que nos vayamos pensando, ok, también se pueden equivocar, se vale, yo me equivoco, todos los seres humanos, mis hijos, tu hija se equivoca que es tan chiquita, pues nuestros papás también se equivocan. Entonces, poderlos honrar también, pedirles perdón, sanar esas relaciones y creo que también es un ejercicio muy bonito para que podamos empezar a honrarlos. Entonces, el perdón creo que genera esa conexión que de pronto se rompió, genera esa conexión para que podamos empezar a honrar a nuestros papás. sí, total. Total, y ahora que tocaste rápidamente ese tema de que uno no sabe cuándo pierde los papás, a mí pasó, yo perdí a mi papá, a mi mamá a los 20 años y fue algo que nunca me imaginé que me pasara tan pronto. Pero claro, yo a los 20 años no tenía conciencia de nada y me arrepentía tanto de no haber podido reparar mucho daño que le hice seguramente a mi mamá, porque mi mamá vivió, fue mi adolescencia, ¿sabes? Mi adolescencia rebelde. Entonces, sí, sobre todo súper emocional. Para mí la adolescencia fue muy emocional, llena de muchos altibajos. Y yo recuerdo, y eso sí tienes razón, eso me marcó y me hizo cambiar la perspectiva de cómo veía yo a mi papá y decía, bueno, ok, ya perdí a mi mamá, no quiero volver a arrepentirme de no tener el espacio de tiempo para honrar a mi mamá, a mi papá. Y bueno, creo Y que además que sí. uno también le dedica tiempo a otras cosas, ¿no?
y la prioridad son tus papás han entregado todo por ti y uno muchas veces le dedica tiempo, cuántas veces, si podemos revisar en la pantalla, cuántas veces tenemos, pasamos en Instagram o en WhatsApp o en YouTube y no tenemos tiempo para honrar a nuestros papás. Si los tenemos vivos es porque Dios lo eligió así y es un regalo. No desaprovechemos esa oportunidad para poder ir a abrazar, ir a honrar. Y lo vuelvo a decir, no solamente es un tema de dinero, porque también es como hija, entonces me toca responder y es que yo no tengo dinero, no tengo trabajo. No, creo que él trasciende el amor, trasciende el tiempo que podemos dedicarle, el escucharlos, cuántas historias, cuántos aprendizajes deben tener las personas mayores. Yo digo, wow, ellos vivieron otra época. Cuando yo escucho a mis suegros, cuando escucho a los nonos hablar de cómo era en su época, yo digo, wow, ¿cuánto tengo yo que aprender? Y poder aprender de ellos, sanando el corazón y poderlos honrar, escuchándolos. O sea, creo que ellos son los más felices que uno se ponga a escucharlos. Cuéntanos, Sí, y, sí, no, total. y no decir, ay papá, eso no se hace así, a ver, o sea, estamos en el siglo XXI, eso es la tecnología, a ver, papá, down, no, sino escucharnos, creo que ellos se sienten súper honrados y que sea un espacio para que podamos aprender a honrar a nuestros papás y perdonarlos también porque cometen errores. Total, total. Y bueno, porque yo sé que se va acabando el tiempo, el tema es largo. No quiero que se acabe, está muy interesante. No, pues no, digamos que otra persona o también sí, otra persona podría decirlo. O sea, yo creo que debemos honrar a nuestros esposos, ¿no? El matrimonio en general. Yo creo que bueno, Hebreos 13:4 dice, tengan en alta estima el matrimonio, ¿sí? Y yo creo que es honrar tanto el compromiso del matrimonio como honrar a nuestros esposos, ¿no? Porque yo creo que hoy en día, y no lo juzgo, ¿no? No es fácil casarse, ¿sí? Yo creo que uno a veces se casa como muy románticamente, ¿sí? Y está Muy divino. O Disney. sea, yo me casé muy enamorada de Alex y sigo enamorada de Alex por si acaso. Pero, Menos mal, pero esta conversación está siendo grabada. La pueden escuchar millones de yo sé que está ahí, no mentira. Me está viendo, entonces, bueno, no mentira. Pero no es fácil, ¿no? No es fácil decidir compartir la vida entera con una persona. Pero yo creo que una vez tú asumes ese compromiso, sí debes hacer un esfuerzo dentro de lo posible. Sí, yo no estoy hablando de casos de maltrato, abusos o cosas así, obviamente no. Si eso está sucediendo en algún matrimonio, pues obviamente las cosas deben ser distintas. Yo me refiero a la convivencia del día a día, de que si despichó la pasta de dientes, si no las pichó, que si dejó los zapatos, el desorden. O sea, yo creo que al final toda esa convivencia o ese día a día muchas veces o nos puede unir o nos puede desunir, ¿sí? Y no es fácil convivir con otra persona, ¿sí? Entonces yo creo que es importante tanto honrar a nuestros esposos o esposas, pero además ese compromiso, porque la verdad es que la salida es fácil, ¿no? Hoy en día nos dicen como, oye, ahí está la separación, ahí está el divorcio, y yo creo que es lo fácil, ¿no? Y yo creo que esforzarse un poquito más y decidir, bueno, ok, las cosas no están bien, voy a intentarlo y voy a perseverar en esta situación, porque, porque al final yo creo que si no es mejor no casarse, o sea, yo creo que uno debe tener claro que hay un compromiso serio con esa persona de pasar el resto de esa vida, del resto de la vida con esa persona, ¿no? A mí me pasó en un momento, y hoy pensando en ejemplos sobre eso, cuando Alex le salió la beca para ir a España a estudiar el doctorado, para mí fue muy difícil. Todo parecía muy fácil, pero yo tenía otros planes, ¿sí? O sea, cuando yo me casé con eso, con él, yo no vi venir eso, ¿sí? Como que no sabía que él tenía eso en su corazón y ni él mismo lo sabía. Fue algo que surgió en Ahí el es un camino. poco más difícil. O sea, fue algo que surgió en el camino. Sí, nosotros primero fuimos a hacer como una maestría y cuando volvimos, él decidió que quería seguir la vida académica y ya no tanto ser abogado y estar de tiempo completo en eso y para eso quería estudiar y hacer un doctorado que duraba 4 años más o menos, que fue el tiempo que estuvimos últimamente en España. Y fue en un momento en mi vida que yo creía que era importante para mí profesionalmente, como mujer, con muchas cosas, ¿no? Y obviamente está la opción de, porque no se va solo, ¿sí? Y pues sí, hay seguimos de matrimonio, pero yo, bueno, no estoy diciendo que sea el caso de todo el mundo, pero en mi caso yo creía que no era lo mejor si yo quería seguir con él. O sea, si yo quería perseverar en mi decisión de estar casada con él,
no iba a ser lo mejor separarnos por tanto tiempo. Sí, por más de que quisiéramos vernos en vacaciones y todas estas cuestiones que la gente quizás le funciona, que lo aplaudo, porque, pero yo en mi caso personal, a mí no me habría funcionado, sí, yo sé que no. Entonces yo de algún modo, honrando mi decisión de estar con él, decidí cambiar digamos, mi proyecto de vida para acompañarlo en un proyecto que él tenía y él me dijo a mí como, si quieres, o sea, si tú no me acompañas, yo prefiero no ir y de verdad no quiero que lo hagas o sea, no lo hagas Obligada, como, sí, obligada, sino de verdad, siente la paz y la tranquilidad para decirme, no quiero, no me voy a meter en esta aventura contigo. Pero yo lo quise hacer, o sea, yo lo vi porque sabía que era una oportunidad, era su sueño, y yo lo quise acompañar y fue como una decisión mucho en honra a nuestro matrimonio, ¿sabes? Entonces yo creo que no es fácil, pero sí creo que vale la pena. Y yo digo hoy, vale la pena. O sea, yo además me disfruté un montón. Al final fue maravilloso. viajé, La gente, conocí muchas personas súper valiosas. Para mí fue un tiempo increíble como para mí. También estudié, hice otras cosas y no me arrepiento. Pero no es fácil, ¿sí? Entonces, eso yo creo que es importante. El compromiso como tal, honrarlo es importante, pero además yo creo que también a nuestros esposos, ¿no? O a nuestras esposas. Yo creo que en medio de la búsqueda de la reivindicación de la mujer, que yo no digo que esté mal, obviamente no estoy en contra de eso, yo creo que me encanta ver hoy en día mujeres que son totalmente capaces y que hacen cosas increíbles en todos los ámbitos. Pero yo creo que en medio de esa reivindicación por causa de maltratos y con toda la razón, no estoy en contra de eso, lo aclaro muy bien, no sé qué eso es, pero sí creo que eso en medio de todo ha ido generando una división entre el hombre y la mujer, ¿sí? Ha creado como una brecha que al final yo creo que nos ha perdido, nos ha hecho perder de lo que tenemos juntos, ¿sí? Como equipo. Y yo creo que lo malo que pasó en el pasado o que sigue ocurriendo, porque en muchos casos sigue habiendo mucho machismo, sigue habiendo mucha discriminación, mucha desigualdad, en fin. Pero el tema es que yo creo que ese cambio no lo debemos hacer solas, ¿sí? Yo creo que lo podemos hacer, podemos cambiar juntos lo malo por algo bueno, ¿sí? Entonces yo creo que eso también, esa división que se ha ido generando, yo creo que nos ha permitido como no honrar a los hombres que tenemos a nuestro lado o a las mujeres que tenemos a nuestro lado, ¿no? Entonces yo creo que en especial las mujeres tenemos, yo creo que tenemos un rol de hablar muchas palabras de vida, de construir, de no dividir, sino por el contrario, unir, cerrar brechas, ¿sí? Yo creo que la Biblia dice que nosotras somos ayuda y muchas veces también se ha malentendido que es ser ayuda, ¿sí? Se ha entendido como lo débil, lo que es sin importancia, lo frágil, debemos permanecer calladas, que somos inferiores, pero lo cierto es que la Biblia hace mucha referencia a ayuda también como Dios, ¿sí? O sea, cuando habla de ayuda, habla de Dios, o sea, tienen la misma. Y digo, wow, o sea, es muy fuerte. ¿Acaso Dios es menos, Dios es inferior, Dios es débil? Por el contrario, Dios, y siempre se utiliza el llamado a la ayuda cuando en contextos importantes. Entonces yo creo que tenemos que tener claro nuestro valor, o sea, siempre es de vital importancia saber quiénes somos y yo creo que sabiendo que quiénes somos también nos va a hacer más fácil trabajar juntos y a honrar a nuestros esposos, ¿sí? Y honrar a nuestras esposas, ¿sí? Ver que ese cambio que queremos gestar no tenemos que hacerlo solas, sino que también podemos hacerlo juntos y que no tenemos por qué criticar, despreciar, maltratarnos o de alguna manera ofendernos todo el tiempo para llegar a ser reconocidas, avaladas, valoradas, en fin, es como eso. Incluso yo creo que uno debería honrar a su esposo incluso antes de casarse. O sea, muchas veces creemos que simplemente voy a honrar a mi esposo cuando sepa el nombre del personaje. Y creo que una de las cosas más bonitas que me pasó a mí en la vida fue poder honrar a mi esposo incluso antes de saber que él iba a ser a mi esposo. Incluso honrarlo con las primeras veces. Muchas veces creemos que solamente voy a honrar mi matrimonio cuando llegue virgen a un matrimonio, cuando no haya pasado mi sexualidad con otros hombres y simplemente le entregue mi cuerpo o mi sexualidad a mi esposo.
y llegue virgen al matrimonio. Y creo que uno lo puede honrar incluso con otras primeras veces. Muchas veces negociamos otras primeras veces y no guardamos esas primeras veces para lo maravilloso que tú dices que es construir una familia. O sea, como Dios habla del matrimonio, como Dios habla de las esposas a sus esposos, de los esposos a sus esposas, uno debería honrar a su esposo con muchas primeras veces. Y negociamos esas primeras veces y después cuando llegamos al matrimonio, pues ya no es la primera vez porque ya lo hice tanto que ya me cuesta honrar a mi esposo. Porque es que ya lo hice tanto con otras personas, con otros hombres, con otros amigos, que cuando voy a llegar al matrimonio a honrar a mi esposo, al hombre, al ser humano que Dios puso, pues me cuesta y no lo voy a hacer porque para mí no es natural honrarlo. Entonces, uno debería honrar a su esposo incluso antes de casarse, honrar el matrimonio, como tú dices, me pareció súper bonito, honrar el conjunto, el compromiso que uno hace, porque la fácil es salir corriendo. La fácil es entonces como nadie se está casando, pues no me caso. La fácil es como nadie está teniendo hijos y prefieren tener mascota, pues entonces yo no tengo hijos porque es la fácil. Y nos cuesta salir de la zona de confort. Entonces creo que podemos honrar a nuestros esposos con muchas primeras veces, incluso antes de casarnos. Y creo que eso es muy bonito porque cuando uno llega al matrimonio, incluso, no sé, cogerle la mano a mi esposo, muchas cosas que me podría quedar hablando de ese tema, ellos se van a sentir honrados y creo que para un hombre, al igual que para una mujer, cuando nos honran, nos sentimos, ¿cómo lo diría? Nos sentimos bien porque nos están honrando, porque están dando validez de nuestro testimonio. Entonces, creo que eso es muy bonito porque no es fácil, creo que honrar, de todos los que hablamos hoy, bueno, además de honrarme a mí misma, honrar al esposo porque es un ser imperfecto y las, nos cuesta honrar las debilidades de nuestros esposos, nos cuesta honrar los procesos que Dios está llevando con nuestros esposos y es más fácil juzgarlo, el dedito juzgador, y no apoyarlo como esa ayuda idónea para que él pueda surgir nos cuesta, o bueno, a la mayoría a mí me cuesta un montón y a veces como ya Viviana, deja de verle lo que no tiene, lo que le hace falta y empieza a ver lo que tiene, cambia ese chip y ahí es donde uno puede empezar a honrarlos. Creo que Sí, es. no, total, yo creo que hay muchas maneras de honrar, pero yo creo que sí, yo pensaba en eso y lo que te decía, lo importante es, yo creo que es palabras de afirmación, muchas veces nos cuesta, la crítica está ahí como a flor de piel y yo creo que es también por eso, ¿no? Y yo creo que podemos construir juntos mejores hogares, ¿sí? Y yo creo que nuestra labor como mujeres es esa, ¿no? Es afirmar, es levantar, es incluso profetizar, ¿sí? Ujú. Cosas que no creemos, pero que pueden pasar. Yo lo he visto, mi esposo fue criado en un hogar muy distinto al nuestro. Y yo creo que juntos hemos ido construyendo, incluso en sus malas prácticas o en mis malas prácticas, hemos hablado en su momento y hemos dicho, hemos tenido esas conversaciones difíciles de las que cualquiera de los dos habría podido salir corriendo y hemos dicho, hey, un momento, queremos cosas distintas, tenemos que hacer cosas diferentes, como dice esa frase. Y creo que es así, yo creo que podemos encontrar el camino en que los dos nos sintamos cómodos y que podamos hablar y seguir adelante construyendo esto y eche para adelante, ¿sí? O sea, de hecho, tener una hija ha sido todo un reto, ¿sí? Porque él fue criado muy diferente a la manera que estamos criando a nuestra hija, ¿sí? Y Alex es un papá presente, ¿sí? Y yo le doy gracias a Dios por eso. Y él nunca, nadie le enseñó a ser un papá presente, un papá involucrado en el cambio de pañales, cero lejos del machismo, lejos de, de solo la mujer le toca al bebé, ¿sí? No, él, o sea, él ha hecho, o sea, lo único que no ha hecho Alex es dar pecho, ¿sí? Porque no Porque no puede. puede. Pero, pero creo que eso se gesta, como yo te digo, de conversaciones complicadas, conversaciones difíciles, y sin la crítica yo me podría haber quedado diciendo, ah, es que usted no hace, es que usted no sabe cómo se cambia un pañal. No, pues o sea, ok, tú no sabes cómo se cambia un pañal, yo tampoco, tampoco lo sabía, pero aprendemos juntos y aquí vamos para adelante, decidimos tener una hija y esto es de los dos, ¿sí? Entonces yo creo que ese cambio se gesta también de la unidad, ¿sí? Y de dejar al lado como esa deshonra constante al hombre porque durante años nos han oprimido y nos han hecho, y sí, es verdad, yo no, yo lo que insisto, sí, es verdad, pero bueno, aquí vamos y hay que honrarnos de muchas maneras, como tú dices, primeras veces, palabras, amor, tiempo, bueno, ya sabrá usted cómo honrar a Sí. nuestra marido. Sí, Cada quien le toca una diferente, así que usted eso sea sí. creativo, sea creativo.
creativos, hay mil maneras de honrarnos Sí. mutuamente. Pero es Sí, verdad lo que tú dices y me encantó lo que hablabas de profetizar, porque es algo que está muy claro en la palabra cuando Dios le dice a Ezequiel, profetiza sobre sus huesos secos. Y no me sí. cabe duda que cualquier esposo de cualquier mujer que está acá o cualquier esposa de cualquier hombre que nos está escuchando tiene un área seca, tiene un área muerta, porque somos seres humanos. Pero si Dios le dijo a Ezequiel, profetiza, es que no le dijo, yo lo voy a hacer, llévame allá y yo me manifiesto. No, él dijo, profetiza, o sea, dilo, decláralo y esos huesos van a vivir. Yo les daré vida a esos huesos. Entonces, que nosotras podamos profetizar sobre nuestros esposos, que Dios nos pueda revelar en qué área debemos declarar vida sobre nuestros esposos, en qué área tienen débil nuestros esposos, donde la mujer, porque además yo le dije esto a una amiga y es, somos una sola carne. O sea, no nos imaginamos el poder que tiene el ayuno en las esposas, porque estamos sometiendo la misma carne así el esposo no quiera, porque Dios dice que nos funde en un solo ser. Entonces, el ayuno genera que así sea un pedacito, esté sometiendo la carne de los dos como un solo cuerpo y el espíritu sea el que florezca en el matrimonio. Que el esposo no quiere, que no es creyente, que refunfuñe, no importa. Usted hágalo como esposa, hágalo como ayuda idónea y verá cómo el ayuno genera poder en su matrimonio. Pero antes tener claridad de cuáles son esas áreas secas, esas áreas débiles por las cuales tenemos que ayunar, tenemos que orar y tenemos que empezar a declarar vida sobre nuestros esposos, va a ser que entre los dos empecemos a construir hogares diferentes. Ese hogar tan anhelado, esa familia que puede ser que mi familia ideal sea diferente a la tuya, pero cada uno tiene un ideal de familia con Dios que se pueda construir, que no se quede en un sueño o en que a otros les pase. No, seamos las protagonistas de nuestro propio milagro. Tengamos esa fuerza, esa guía del Espíritu Santo para poder ser mujeres determinadas y realmente llevar a la práctica todo lo que estamos hablando de hoy, porque no es fácil. O sea, se los dice la primera que va a volver a escuchar este live y decir, anote cómo voy a honrar a tal persona, cómo voy a honrar a mis esposos, a mi esposo, a mis papás, a mis amigas, porque es algo difícil, pero con Dios nada es imposible. A Dios le encantan los imposibles, le encantan, son sus favoritos. Entonces, si ve que su hogar es súper difícil, que no, pero que usted cree que para nosotras es súper fácil, si ve que es súper imposible, que su esposo no es creyente o lo que sea, esos son los escenarios favoritos de Dios. Entonces, es ahí donde tenemos que ponerlo a 10. Total, bueno, yo tengo mucho para hablar, pero yo no sé si aquí hay tiempo todavía. No, tranquila, yo feliz, así que dame más, dame Dame más. más, dame. Cuando ya estemos un poquito Me más, haces. ya. Fue por el delay del principio, fue por el Ok, ok. tema del tiempo, pero no importa. No, ok. Bueno, pensaba en el prójimo, ¿no? La Biblia dice, ámanse los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Entonces yo creo que en general, al prójimo en general debemos honrarlo, ¿no? Sin embargo, yo quiero hacer énfasis en honrarnos como mujeres, a nosotras, entre nosotras. Yo creo que entre nosotras nos cuesta honrarnos. Y yo pienso que eso pasa precisamente por lo que hablábamos al principio, ¿no? Corazones heridos, corazones que no están bien, mujeres que no, que de alguna u otra manera no tenemos identidad clara. Yo pienso que ahí volvemos a lo mismo, a tener un corazón sano, a tener un corazón humilde, un corazón que da sin reserva, ¿sí? Ver a las mujeres no como nuestras enemigas, sino como nuestras aliadas también, vuelve a ser lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que es un llamado también entre nosotros mismos a... Yo creo que igual de esto se ha venido hablando, ¿no? Yo creo que nos hemos levantado o muchas mujeres se han levantado a generar más unidad entre nosotras mismas, pero no es fácil. Yo creo que sigue siendo difícil. Yo creo que sigue siendo complicado, uno muchas veces lo nota, ¿no? Pero es eso, ¿no? Yo creo que es trabajar en nosotras mismas para poder honrar a otras mujeres, que no nos quede difícil decirle a la otra lo bueno que vemos en ella, ¿sí? Lo capaz que es, lo inteligente que es. A mí me encanta porque de verdad tengo amigas del corazón con las que yo me siento honrada. Hoy hablaba con un par y yo decía, cuando sabía que iba a entrar a este live, ambas me daban mucho ánimo, ¿sabes? Es como, vamos, tú puedes, Joe, sí, eres lo máximo. Y yo decía, tan divinas, o sea, gracias Dios por esas amigas, porque al final no tienen miedo de darme ánimo, de darme palabras de afirmación, de darme cariño y de decirme cosas que me ayuden a ser mejor, ¿no? Y yo creo que lo propio debería pasar, no solo con un par de amigas, sino con las mujeres en general, ¿no? A veces estamos tan fijadas en lo que la otra tiene, que lo que hablamos, ¿no? La comparación y todas estas cuestiones,
pues que nos perdemos de esa maravilla de poder honrar y dignificar otras mujeres de todo tipo, ¿no? O sea, Sí, de deportistas, artistas, no sé, profesoras, acá, o sea, de la todos señora que lados. nos da la casa, o sea, Sí, entonces, sí, entonces yo creo que ahí nos estamos perdiendo mucho al no honrarnos entre nosotras, porque la verdad es muy valioso hacerlo. no, además lo que tú decías es un mandamiento, ¿no? O sea, es un mandato. Mm, Eso alegra el corazón de Dios. Y sí, yo te lo digo, a mí no me cuesta a todo el mundo, pero sí hay personas específicas que me cuesta honrarlas, no porque no vea algo bueno, sino por lo que te decía, por de pronto que no hay sanidad, no hay perdón, no hay cumplimiento de expectativas. Yo ahorita, antes de entrar, estaba leyendo el libro de Joyce Meyer de Do It Afraid, y ella decía, no importa lo que haya pasado, o sea, sane su corazón, no importa, no le dé miedo perdonar, así no le piden perdón, no le dé miedo que se la vuelvan a hacer, porque es que Dios está con usted. Y yo era como, ay, ya, no voy a leer más, me voy a hacer otra cerrado. cosa. Pero es muy cierto, o sea, muchas veces uno no perdona y no sana por el temor a que le vuelva a pasar. Y te puede volver a pasar, pero Dios está de tu lado. Pero es que tú lo haces es por Dios, no por la persona. Tú lo haces es por ti, no por la persona. Entonces, empecemos a honrarnos nosotras mismas, empecemos a honrarnos las unas a las otras, empecemos a levantarnos, a decir lo bueno que tiene la otra persona, no lo malo, no lo que le hace falta. Y muchas veces me pasa, pero es que esa persona, esa mujer lo está haciendo con otra intención. ¿Y quién soy yo? Yo no soy el Espíritu Santo para dar lecciones de vida. Yo no soy el Espíritu Santo para decir, no, yo, entonces va por este ladito. No, esa foto no me gustó. ¿Quién soy yo para tener esos juicios si Dios no los tiene conmigo? Entonces, empezar a honrarnos y no haber, no importa, por eso hay mucha gente que no diezma, es que yo no diezmo porque es que quién sabe el pastor qué hace con la plata. No, pero es que este no es su problema es honrar a Dios con su diezmo. Y honrarlo es, no sabemos la intención que va a hacer la otra persona con lo que usted le está dando. Y lo mismo, empecemos a honrarnos a nosotras mismas con el tiempo, con las palabras de afirmación, con regalos, no sé, hay tantas formas de honrarnos las unas a las otras, pero eso es bonito, generar alianzas, empezar a co-crear entre nosotras mismas. Yo creo que saldría tantas cosas increíbles. Somos mujeres que generamos influencia, somos las personas, la mujer es la persona que le da la armonía al hogar, la que le da ese ambiente, esa respiración. Seamos mujeres adoradoras. O sea, bueno, acá nos podemos quedar hablando de las formas en las que podemos cambiar el mundo, pero empecemos a hacerlo, que no se quede solamente en una charla, sino que lo llevemos a la práctica y que, como tú dices al principio, para honrar necesitamos tener el corazón sano, necesitamos tener un corazón generoso, necesitamos tener un corazón perdonador, y eso creo que es el principio. O sea, comenzar por algo nos va a permitir honrar al prójimo, porque no es fácil, no es fácil, pero Dios no dijo que era fácil. O sea, Él no dijo que era fácil, dijo que iba a ser muy difícil, pero que con Él iba a ser un proceso. Entonces, qué bonito eso. Y de hecho me acuerdo de un versículo que compartiste, creo que en estos días, que era el Juan 15:5, que dice, separados de mí nada podéis hacer. Y yo creo que incluso para honrar se necesita estar pegadito de Dios, porque pues a veces no es fácil lo que decimos, en todo lo que hemos nombrado, a los papás, a los esposos, a los amigos, a las mujeres, a los hermanos, a los primos, a los abuelos, no, siempre va a haber una persona que nos va a costar. Pero para eso necesitamos también estar en una relación con Dios, para estar unidos a Él y ver a las personas también como Él las ve, ¿no? Yo pienso que eso es muy importante, es pedirle a Dios que nos, cuando no vemos nada en las personas, que de verdad le pidamos, Dios, déjame ver lo que esta persona tiene de bueno, porque algo bueno debe tener. También es tu hija, tú Seguro, la seguro. creaste, o sea, algo bueno. Todos tenemos defectos, pero también todos tenemos cualidades, así sea una. Entonces, yo creo que es también permitirnos eso, ¿no? En la relación con Dios, hablar de esa persona, si nos está costando, pues bueno, Dios, ayúdame a ver, incluso a los esposos, a los que sean, a los papás, a los hermanos, a los que sean, tenemos que pedirle a Dios eso, ¿no? Verlos como Él los ve. Eso es, creo que nos puede quitar un velo y creo que nos da una vida más ligera, una vida sin tanta carga, sin tanta... Y eso no quiere decir que tengo que ser amiga de todo el mundo, porque no, Dios en ningún lado dice que Él fue amigo de todo el mundo, pero es que una cosa es ser amigo, que también esa palabra amigo se ha desdibujado un poco, pero sí respetar, tolerancia en la distancia, convivencia en la diferencia. O sea, pueden ser
personas que piensen diferente a mí, tal vez no comparta muchas cosas de las que esa persona haga, pero igual la puedo honrar porque es un mandamiento y además porque me va a traer libertad a mí. Entonces, no quiere decir que ahora son compinches y es mi BFF y entonces la voy mejor dicho, a recomendar y a dar like y es mi ejemplo a seguir porque no debe ser así, o sea, tampoco es ese punto, pero sí poderla honrar y lo que tú dices, poder empezar a ver lo bueno de las personas y dejar de ver siempre lo malo. Creo que eso es, y lo dice Pablo, lo dice en la palabra de Dios, pensar lo bueno, lo amable, lo digno de Puro. admiración, lo puro, lo verdadero, o sea, la verdad es la palabra de Dios. Entonces, por poder darle un giro a nuestra vida, empezar a ver la vida como Dios la ve, creo que nos quitaríamos mucho peso de encima innecesario. Sí, además que perdemos mucho tiempo como despreciándonos, ¿sabes? Yo creo que como que desviamos la Mm. atención de lo realmente importante. Yo creo que eso nos desenfoca a veces. Entonces, Ujú. creo que es muy valioso ver las cosas de esa manera. Y bueno, el último punto que puse fue hijos, a los hijos. Creo que, pues supongo que habrán mamás acá, entonces Ujú. yo pienso que es valorar lo que Dios nos ha dado, ¿no? A veces en el cansancio, en el día a día, a veces, muchas veces, no sé, los hijos nos pueden sacar canas, rabias, en fin, y es siempre verlos de la manera que Dios los ve, ¿no? Es un regalo de Dios y yo creo que honrar a nuestros hijos con amor, con nuestro tiempo, pero sobre todo haciendo hogares a los que ellos deseen regresar. Creo que alguna vez hablábamos de esto y yo creo que eso es importante, ¿no? Honrarlos haciendo un hogar donde ellos quieran estar, donde ellos quieran crecer, donde quieran, donde saben que van a ser amados, que van a ser disparados como flechas, como dice la Biblia, ¿sabes? Y yo creo que les va a ser fácil también, le vamos a hacer también el camino fácil para que ellos nos honren a nosotros como padres. Entonces, yo creo que esa tiene como esa doble finalidad, el honrar a los hijos. Entonces, también hay papás que de muchas maneras deshonran a sus hijos, no solamente pasa de hijos a padres, ¿no? Ujú. Entonces, creo que es importante como padres poner la alerta y buscar maneras en que también los respetemos, en que también los afirmemos, en que también los amemos y que, bueno, que los veamos crecer como Dios quiere que crezcan, ¿no? Eso, eso creo que era el último punto y ya, porque yo sé que ya no va más el tiempo. Yo pensaba en a quienes creemos que no debemos honrar, ¿no? Yo creo que a veces creemos, o digamos que la acepción común de honra es a quien se lo merece, ¿no? Y yo creo que la Biblia da de una forma siempre un viraje a todo eso que creemos. Entonces, yo encontraba el pasaje de 1 Corintios 12, dice que cuando Pablo está ahí hablando del cuerpo de Cristo, Ujú. dice que los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables y que a ellos se les debe dar una honra especial. Entonces, a veces, muchas veces creemos que hay personas a las que no debemos honrar, ¿sí? Porque son innecesarias, porque son débiles, porque son inútiles, porque son menos, porque decimos, quizás sentimos que no debemos honrar a la señora que nos hace el aseo, al señor del vigilante, al que nos abre la puerta, pero yo creo que no es así. Esa señora o ese señor además es indispensable dentro de nuestra manera de vivir, ¿sí? Nos atiende, nos sirve, entonces yo creo que ahí también debe haber honra, ¿no? Entonces, no solamente es al que creemos que se lo merece, ¿no? Sino que indistintamente creo que debemos honrar a todos. Incluso Jesús honró a las autoridades, lo que hablábamos al principio, ¿no? Las honró a pesar de que lo crucificaron, ¿no? Ujú. Él no reaccionó ante ese maltrato y siempre honró incluso, seguramente no debía haberlos honrado, él era Dios, ¿sabes? Lo Sí. estaban maltratando, pero a pesar de eso, él honró a una mujer pecadora que acaba de cometer adulterio, la cogió y de algún modo yo creo que la honró bajándose hasta ella, preguntándole y diciéndole, vete, Dios te perdona, o sea, sabes, ese amor y ese cariño con que él trató a esa mujer dice mucho de realmente cómo nosotros deberíamos ver a los demás, ¿no? Cómo deberíamos tratar a los demás. Entonces, pues bueno, yo creo que ahí ya está todo lo que tenía que decir. No, me encanta eso que dijiste al final, porque nunca perdemos cuando honramos. No, Es no, como honrar es sinónimo de bendecir y nunca vamos a perder cuando bendecimos.
a los demás, sea quien sea, lo merezca o no lo merezca, nosotros no lo sabemos, solamente lo sabe Dios. Y Él se va a alegrar cuando nosotros nos honramos a nosotros mismos, lo honramos a Él, honramos al prójimo, a nuestras autoridades, así no estemos de acuerdo, pero estamos en el lugar donde Dios nos plantó para florecer. Y una forma de florecer es honrando donde estamos, en la ciudad en la que estamos. Y hoy que está de cumpleaños Bogotá, Ah, sí, y así es, Bogotá, sí, qué bendecido. honremos la ciudad, sí, honremos la ciudad donde Dios nos puso, porque tal vez muchas veces criticamos, juzgamos, comparamos. Y lo que tú decías, puede que estén haciendo las cosas mal, que no están alineados a lo que Dios quiera, a lo que nosotras creemos que es lo mejor para nuestra ciudad, para nuestro país, para los diferentes ministerios, pero debemos honrarlos. ¿Por qué? Porque nunca vamos a perder cuando eh, honramos a las personas. Entonces, qué bonito que nos hayas podido compartir esto, qué bonito que levantes nuestro ánimo, que nos permitas tomar la decisión hoy de empezar a honrar a Dios por encima de cualquier cosa. Y me encanta que fue el primer punto, porque sin ese primer punto, el resto de los puntos no tienen sentido. Entonces, que hoy podamos reconocer que necesitamos de Dios, que somos mujeres libres, pero no somos mujeres independientes, somos 100% dependientes de Dios, lo necesitamos para aprender a manejar nuestras emociones, para fortalecer nuestro espíritu, para conocer nuestro cuerpo y honrarlo en las diferentes áreas en las que necesitamos. Y para terminar, yo me gustaría que tú pudieras orar por nosotras, que pudieras orar para que Dios nos levante el corazón, para que seamos mujeres que aprendamos a honrar a Dios, a honrarnos a nosotras mismas, que podamos honrar a los demás, que podamos honrar a nuestros hijos, honrar a nuestros esposos, a nuestros padres, bueno, todos los puntos que tocaste, porque yo creo que, no solamente creo, estoy segura que la oración tiene poder, que la oración del justo es poderosa y eficaz, y que las que te estamos escuchando ahorita y las que te van a escuchar después, tenemos un corazón dispuesto para poder realmente honrar a Dios y a las personas y a nosotros mismos como Dios lo dice, como lo dice su palabra, no como lo dicta una tendencia, no como lo dicta una cultura, como lo dice un sistema, sino como lo dice la palabra de Dios. Entonces Ok, sí te pediría que sí, termináramos claro con que eso. sí. Bueno, Señor, yo te doy gracias, Padre amado, por este tiempo, por este espacio que nos permites tener con Vivi. Gracias, Dios, porque tú has puesto en su corazón este espacio para bendecir a muchas mujeres, a muchas personas que se conectan. Y yo te pido, Dios, que cualquier mujer que esté aquí conectada y sienta que de alguna manera no tiene su corazón sano, que necesite ser sanado, que pueda ir a ti, Señor, y tener una relación real y genuina contigo, que pueda conocerte, que pueda conocer el gran Padre que eres, el amor tan infinito que tú tienes por nosotros, Dios. Yo te pido que sanes nuestros corazones. Yo te pido, Señor Jesús, que nos hagas mujeres humildes, que podamos, Señor, reconocer la bondad en los demás, que podamos ver lo bueno en cada persona que se nos acerque y que podamos honrarlas y dar reserva como tú nos has dado a nosotros, Dios. Yo bendigo cada mujer en su hogar para que sea luz, para que sea sal, para que le permita ser un instrumento tuyo para hablar palabras de vida, para que pueda exaltar, para que pueda profetizar vida, para que pueda cerrar brechas, para que se pueda acabar toda división y para que puedan construir juntos los hogares que tú quieres, Señor. Yo te pido, Señor Jesús, para que sean mujeres que puedan honrar a sus padres, que puedan honrar a sus esposos, que puedan honrarse a ellas mismas, sobre todo, Dios, que ellas puedan tener una identidad clara, que ellas puedan saber lo maravillosas que tú las creaste, que son una creación admirable de Dios, que tú las levantas, que tú estás con ellas, que tú las cuidas, que eres la niña de sus ojos, que son preciosas, que son dignas de honra, Señor, y que ellas puedan verse a ellas mismas así, Señor, que puedan cuidarse, que puedan amarse, que puedan respetarse, que puedan poner límites cuando sea necesario poner límites, que puedan, Señor Jesús, dar a otras mujeres de lo mucho que tú les has dado, Señor. Que puedan, Señor Jesús, bendecir a sus hijos, que cuando pasen tiempo con sus hijos los puedan ver como un regalo maravilloso, Señor. Que ellas puedan, Señor Jesús, de alguna manera eh, dar de lo que ellas tienen para construir hogares increíbles en los que sus hijos quieran volver, Señor. Yo te doy gracias por este tiempo. Yo bendigo a toda mujer que se sienta triste, que se sienta acongojada, que esté pasando por tiempos difíciles para que seas tú levantando su ánimo.
que seas tú, Señor Jesús, dándole la salida, para que seas tú sanando sus corazones y dándoles la fortaleza que necesitan para continuar. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ah. Ay, se acabó. Muchas gracias. De No, verdad, gracias a ti. Dime. aprendí un montón, de verdad. No, Tú sabes que los amamos con todo nuestro corazón, que son un ejemplo, que te admiro como mujer, que te admiro como esposa, como mamá, mejor dicho, con todas las virtudes que tienes. Me quedaría acá otra hora no, por honrándolos, favor. pero de verdad, muchas gracias por recibir esta invitación, muchas gracias por dejarte usar por Dios. Aprendimos un montón, soy la primera que de verdad aprendió mucho sobre la honra, te hubo más claridad en algunos conceptos y lo más importante es que nos dejaste pensando, nos dejas reflexionando para que todas las que te estamos escuchando podamos empezar a honrar a Dios, a honrarnos a nosotras mismas y a honrar a los demás. De verdad, te mando un abrazo muy grande a la princesa que ya debe estar dormida y a tu esposo filósofo, que de verdad que los amamos mucho y damos gracias a Dios por su vida y por su amistad. A Muchísimas ti, gracias también a ti, a pues, todas las que se van conectando, las que se conectaron, de verdad, gracias por estar acá, gracias por sus comentarios, por los corazoncitos, por todo lo que dijeron, te admiran un montón, te quieren un montón, gracias de verdad. Y bueno, espero que este live haya sido de bendición para su vida y si de pronto conoce a alguna mujer que necesita escucharlo, no dude en compartirlo, va a quedar grabado, ahorita lo voy a compartir en las historias para que usted lo pueda compartir con otras mujeres, para que usted pueda hacer testimonio del amor de Dios, honrándolo también con palabras de afirmación a los demás. Y bueno, las espero el próximo viernes con una nueva tarde de amigas. Dios las bendiga, muchas gracias y que tengan una bonita noche. Chao, te quiero, mi bebé. yo Gracias. también. Chao.